Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la vida y obra de una figura mítica, Richard Sheehan Mirando. Casi nada, el padrino del graffiti. Efectivamente, vamos a analizar un poco su biografía, ¿no? Para ver ese recorrido, desde sus inicios, digamos, clandestinos en el Bronx, hasta verlo en las galerías más importantes del mundo. Justo. La idea es entender cómo algo que se veía como puro vandalismo acabó siendo reconocido como arte. Y bueno, qué impacto ha tenido, que sigue teniendo, en la cultura urbana. Empecemos por el principio, por sus raíces. Claro. Sheehan nace en el Bronx, en 1961. Una época complicada para Nueva York, mucha crisis urbana. Y bueno, como muchos chavales de su entorno, pues encontró en el graffiti una forma de expresarse, ¿no? De hacerse ver. Y además empezó jovencísimo. Muy joven. Con 11 años ya andaba pintando por ahí. Y con 12 hizo su primer vagón de metro entero. Imagínate, en 1973. Es muy curioso también lo de su familia. Su madre, por lo visto, le compraba rotuladores. Sí. Sí, para que dibujara en casa y tal, sin tener ni idea de que esos rotuladores iban a acabar en los trenes de Nueva York. Es un detalle que, bueno, que lo humaniza mucho, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, formó parte de un crew muy conocido, United Artists, la UA. Ahí fue donde desarrolló su estilo tan suyo. Inconfundible, sí. Esas letras enormes, los colores súper vivos y los personajes de cómic que metía. Eran míticas sus bombing missions nocturnas. O sea, esas incursiones en las cocheras de los trenes. Uf, eso era de mucho riesgo, ¿eh? Tenían que pintar rapidísimo, escapar de los guardias, a veces hasta de perros. Era, bueno, no solo pintar, era casi como una performance, ¿no? Creatividad bajo una presión tremenda. Tiempo para planificar. Era como bailar sobre el metal. ¡Qué bueno! Una imagen muy potente, la verdad. Y se convirtió en el rey de las líneas 2 y 5 del metro. Los vagones eran como sus lienzos móviles. Galerías andantes, sí. Y todo esto pasaba, ojo, a la vez que nacía el hip hop. Justo en el mismo sitio, en el sur del Bronx. Claro. Ambas culturas, graffiti y hip hop, compartían esas raíces, ¿no? De la marginalidad, pero también ese espíritu de resistencia creativa. De hecho, Sheehan ha contado alguna vez que el ritmo de los DJs pioneros como Kool Herc pues le inspiraba al pintar. Sí, sí. Y luego llegó el documental Style Wars en 1983. Eso fue clave. Muy importante, ¿verdad? Totalmente. Porque ahí se le veía a él pintando, explicando su visión. Esa frase de no soy un vándalo, soy un pintor, pues ayudó muchísimo a que la gente empezara a ver el graffiti con otros ojos. Aunque bueno... Aunque también levantó polémica, claro. Siempre pasa. Claro, no a todo el mundo le gustó esa legitimación. Y entonces, en el 81 da un paso, un salto enorme, de los túneles a las galerías. Exacto. Primero expuso en Fashion Moda, que era un espacio alternativo muy importante en el Bronx, y poco después, ¡boom!, a la Sydney Janis Gallery, en pleno Manhattan. Tela, junto a Basquiat y Harrick, nada menos. Imagínate, entrar ahí, en esa galería tan prestigiosa, fue como decir, el graffiti ha llegado al mundo del arte contemporáneo. Justo además coincidió con el auge del neoexpresionismo. Pero ¿cómo sentó eso en la escena grafitera más purista? Porque imagino que habría críticas. Pero él se defendía, decía que lo que quería era, pues, expandir el alcance de su arte. Que las galerías eran como nuevos túneles para él. Buena respuesta. Y a partir de ahí su nombre empieza a cruzar fronteras. Efectivamente. Empieza a viajar por Europa. París, Lyon, Ámsterdam, también Japón. Colabora con otros artistas urbanos importantes, como Blake Lerat, en Francia. El de las plantillas, ¿no? Ese mismo. De hecho, Sheehan vivió un tiempo en Lyon, montó allí un estudio. Se internacionalizó totalmente. Y ya en los 90 llegan las colaboraciones con marcas grandes. Nike, Levi's. Sí. Y eso, claro, volvió a encender el debate sobre si el graffiti se estaba comercializando demasiado. Me imagino. Pero bueno, Sheehan siempre defendió que el arte tenía que estar en todas partes. Y la verdad es que para entonces su obra ya estaba entrando en museos, se estudiaba en la universidad. El graffiti ya no era solo cosa de la calle. Y sigue en activo, que es lo increíble. Volvió a Nueva York, montó su propia galería, la Sheehan Gallery, para apoyar a artistas nuevos. Y se metió también a tope con el tatuaje. Sí, adaptando su estilo a la piel. Es un artista muy versátil. Y sigue ahí, usando redes sociales, participando en murales con mensaje social. No para. La verdad es que su recorrido es fascinante.
de pintar trenes a escondidas en el Bronx a ser una figura reconocida mundialmente. Un pionero, vamos. Sin duda. Y su legado va más allá de sus obras, ¿eh? Está en haber abierto camino, en demostrar que el arte puede surgir de los márgenes y tener un poder transformador enorme. Ha influido a generaciones de artistas urbanos por todo el mundo. Nos deja pensando en muchas cosas. Sí, y quizás una reflexión final interesante sería... A ver, lanza. Pues mira, si piensas en toda su trayectoria, ¿no? Desde esas bombing missions ilegales, peligrosas, hasta acabar colaborando con multinacionales y exponiendo en los museos más importantes, la pregunta es, ¿hasta qué punto un arte que nace de la protesta, de la marginalidad, puede mantener intacta esa esencia contestataria cuando se integra tan de lleno en el sistema, en el mercado, en la cultura dominante? Es algo en lo que pensar sobre la evolución del arte urbano, ¿no crees?